porque lo más triste que nos puede pasar es correr esta carrera sin dirección. Mi mente se irá renovando e irá entendiendo que la palabra es la que me va a direccionar siempre. Usted y yo fuimos llamados a libertad y Él conquistó la libertad por nosotros. Y la palabra dice que no vuelvas a ese yugo de esclavitud. Fuimos llamados no solo a correr bien, sino a terminar bien, con gozo, con alegría la carrera de la vida. Si hay algo que nosotros tenemos que entender es que jamás fuimos llamados a rendirnos. Amén. No fuimos llamados a rendirnos. De hecho, la palabra misma nos enseña, pero no solo que nos enseña, también es una fuente de inspiración para que ninguno de nosotros retroceda, sino constantemente la palabra nos está haciendo ese hincapié o está instigándonos a que ninguno de los que le seguimos al Señor tengamos que retroceder. Por eso es tan importante, porque a lo largo desde el Génesis hasta el Apocalipsis podemos ver cómo Dios nos llama a no rendirnos. Así que dígale a su hermano: no te rindas. De hecho, el Salmo 46 dice que Él es nuestro amparo. Dice el Salmo 46, verso 3, del 1 al 3, dice: Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es decir, la palabra misma está diciendo: tranquilo. Habrá momentos difíciles, habrá momentos de tribulación, momentos de angustias, momentos en que vamos a necesitar el auxilio de alguien, pero ahí está la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no te rindas, para que no retrocedas, para que no vuelvas atrás. Por eso sigue diciendo: por tanto no temeremos. El salmista dice: no vamos a temer aunque la tierra sea removida y aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de la braveza. La palabra dice: no temeremos. La palabra dice: no vamos a temer, porque hay alguien que es nuestro amparo. Pero no solo el amparo. Cuando habla de amparo, la palabra está hablando de protección, está hablando de alguien que te rodea. Pero no solo que estamos rodeados de protección, no solo que estamos rodeados de alguien que nos ama y que nos va a proteger siempre, sino que también tenemos fortaleza. Tenemos fortaleza. ¿Alguien me puede creer esto esta noche? Dije fortaleza. Yo creo que no hay ningún debilucho acá esta noche. Amén. ¿Sabe qué rendirse? La palabra rendirse significa someterse al dominio o a la voluntad de alguien que quiere ser más fuerte que nosotros. Y hay a una persona a la que no tenemos, o sea, hay un ser al que no tenemos que rendirnos, que es el diablo, nuestro enemigo. Pero sí hay otro ser más importante y más grande al que tenemos que rendirnos, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces el Señor nos hace un llamado y te dice: no te rindas. Dígale: no te rindas. Cuando uno entiende el sentido de no rendirse, es porque se le es revelado que no está solo. Porque la persona que está sola siempre tiene una tendencia a rendirse. Pero alguien que entiende que no está solo, alguien que comprende y dice: yo sé que no camino solo, sé que hay algo que me está rodeando, algo que me ampara, pero algo que también me da fortaleza. Entonces esa persona va a poder correr con dirección y correr con habilidad, o en otras palabras, correr bien la carrera de la vida. Cuando alguien entiende este concepto, cuando a alguien se le es revelado el concepto de amparo y fortaleza, esa persona puede decir con toda seguridad y con convicción: yo puedo correr bien la carrera de la vida. Amén. Por eso es que necesitamos comprender acerca de ese amparo y de esa fortaleza. ¿Por qué? Porque el Señor quiere llevarnos a correr bien, a correr en victoria. Nosotros tenemos una carrera. El apóstol Pablo dice que la vida es una carrera, pero una carrera que tenemos que correr bien, que tenemos que correr con dirección. Diga conmigo: con dirección. No podemos correr la carrera de la vida hacia cualquier lado. Necesitamos tener una dirección, y esa dirección solo puede darnos el Espíritu Santo. Y cuando yo entiendo que tengo un amparo, alguien que me ampara, alguien que me guarda, alguien que me cuida, alguien que me protege, entiendo también que hay alguien que me da la fortaleza. Entonces yo puedo direccionar mi vida en esta carrera de la vida.
Porque lo más triste que nos puede pasar es correr esta carrera sin dirección. Decir, bueno, yo voy a hacer como me dé el día o como me salga. O tal vez tratar de hacer como otros lo hicieron. Tratar de seguir los pasos de otros y no me resulte. Porque cuando venimos a Cristo, cuando venimos al Señor, recién decía la pastora, si hay algo muy importante es obedecer la palabra, porque cuando obedezco, la palabra misma se convierte en mi fortaleza. Entonces tengo dirección, sé a dónde tengo que ir, sé cuál es mi destino final y sé cuál es el rumbo que tengo que tomar. Es como que yo puedo izar las velas de mi vida y puedo llegar a buen puerto, a buen destino. Amén. Dice 1 Corintios 9, verso 24 en adelante, y voy a leer la Nueva Versión Internacional. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener una corona que se echa a perder. En su Biblia Reina Valera dice que es algo que se corrompe. Nosotros, en cambio, por una que dura para siempre. Y el apóstol Pablo dice, así que yo corro como quien no corro como quien no tiene meta. Yo no corro, no lucho como quien da golpes al aire. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado. Fíjense las palabras del apóstol Pablo. Dice, no corro como quien corre a la aventura o como quien golpea el aire. Corro con una dirección, corro con un propósito, corro con una asignación. Pero esto tiene que ver ¿cuándo yo voy a poder correr? Porque tal vez yo pueda leer la palabra, pero sigo corriendo de la misma manera desordenada que siempre, o como lo hice antes. Es que muchas veces decimos amén a una palabra. Es decir, decimos así sea a una palabra y no pasa nada. Puedo escuchar una palabra, leer una palabra y no pasa nada. Porque hay algo que tiene que ocurrir en mi interior para que la palabra venga y cause un efecto poderoso en mi vida. Y es que debo renovarme constantemente en el espíritu de mi mente, dijo el apóstol Pablo. Debo renovarme porque es ahí donde comienzan todas mis batallas. Las más grandes batallas de la vida, de las decisiones, de lo que voy a hacer, de lo que me voy a poner, de lo que voy a decidir, tienen que ver, pasan por nuestra mente. Por eso es importante y la palabra dice que debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. ¿Por qué? Porque cuando yo me renuevo, ¿cómo me renuevo en el espíritu de mi mente? Cuando comienzo a tener disciplinas espirituales como el orar, como el leer la palabra de Dios, como el ayunar, como el concurrir a la iglesia, porque eso hará que paulatinamente, que de alguna manera, o sea, día tras día, disciplina tras disciplina, mi mente se irá renovando e irá entendiendo que la palabra es la que me va a direccionar siempre. Mi mente irá comprendiendo que es la palabra de Dios la única verdad, lo único certero es la palabra de Dios. Por eso es tan importante renovarnos para que cuando decimos amén a una palabra, algo ocurra en nosotros. Y cuando leemos como esta palabra, el apóstol Pablo dice, no corro como quien golpea el aire, no corro a la aventura, no corro como alguien que corre sin sentido, sino corro con dirección. Entonces la palabra cause un efecto y me lleve a mí a correr con una dirección conforme a lo que Cristo Jesús quiere hacer conmigo. ¿Me está comprendiendo? Amén. No se durmió nadie. Es indispensable, importante que nosotros podamos derrotar, destruir todas esas fortalezas que nos han sido formadas y que vinieron a nosotros a través de la cultura, a través de la escuela, de lo que nos inculcaron ignorantemente nuestros padres, porque hay cosas buenas, pero también hay cosas que no son buenas. Entonces, cuando la palabra quiere venir a direccionarnos a correr la carrera de la vida con dirección, y si todavía existen esos barreras, no sé, parámetros mentales, como usted quiera llamar,
como usted quiera llamar, defensas allí, como que están protegiendo, porque como que como que vinieron para proteger nuestro futuro. Cuando una vez nos enseñaron nos enseñaron cosas desde la niñez, todas esas palabras vinieron con alguna buena intención, pero sin entender y sin discernir. Como por ejemplo, si te dijeron alguna vez, somos pobres y vas a seguir siendo pobre toda tu vida porque nosotros somos así. Entonces eso conformó una barrera, un parámetro mental, una defensa. Que de pronto venís a Cristo y el Señor quiere cambiarte la forma de pensar porque quiere darte una dirección. Quiere darte una dirección para tu vida. Quiere que corras bien, con dirección, la carrera de la vida. Pero cuando la palabra viene, si no derroto primero todas esas defensas, es cuando la palabra va a venir y la palabra va a rebotar. Yo la puedo leer y puedo estar en una iglesia y puedo cantar coritos y adorar al Señor, pero todavía, si no hay un cambio en mi vida, es porque todavía esos argumentos que un día me dijeron, que un día me impusieron, que un día, tal vez con toda la buena intención del mundo, yo no quiero juzgar a nadie, porque hay muchas cosas buenas que nos han enseñado nuestros padres, pero otras que la cultura a ellos también les enseñó, la idiosincrasia, la forma, el lugar donde se movieron, donde se desarrollaron, les marcó, entonces también siguieron transmitiendo eso. Entonces necesitamos derrotar, porque si todavía esos parámetros o esas barreras están activadas, se convierten en algo que resiste a lo que Dios quiere hacer. Resiste. ¿Por qué? Porque la palabra no me terminará de convencer. Entonces hay que derrotar esa barrera. Diga conmigo, derrotar esa barrera. Esas barreras de escasez, de miseria, de no se puede. Esa barrera donde siempre voy a ser un pobre infeliz. Esa barrera donde jamás va a haber gozo en mi vida. Y son barreras que están ahí incrustadas y que al diablo le encanta vernos de esa manera. Pero quiero decirle algo, la palabra dice que Cristo nos vino a dar libertad en la cruz del Calvario y que nosotros somos libres. Usted y yo fuimos llamados a libertad y Él conquistó la libertad por nosotros. Y la palabra dice que no vuelvas a ese yugo de esclavitud, sino que tenemos que trabajar para mantener nuestra libertad. No hay peor persona que está en esclavitud internamente, es una persona que no avanza, que no crece. Por eso es tan importante derrotar esos pensamientos, derrotar esos parámetros mentales. ¿Por qué? Porque se van materializando, se materializan. Si te dijeron un día que todos se murieron de una enfermedad y que somos propensos, ese pensamiento viene de generación en generación y se terminará materializando también en tu vida y vas a terminar muriéndote de la misma manera. Por eso es necesario derrotar, diga conmigo, derrotar. Derrotar esos pensamientos hasta que la palabra de Dios entre en nuestra vida. Y cuando la palabra de Dios entra en nuestras vidas, ahí sí podemos correr con dirección. Ahí podemos correr con dirección. Por eso las batallas más grandes que enfrentaremos será en nuestros pensamientos. Porque hay una batalla intensa. Dígame si no es cierto. Cuando usted está en un momento de crisis, la palabra está presente. Porque tenemos memoria. Pero muchas veces la palabra solo está presente, pero pesa más lo que un día nos dijeron. En un diagnóstico médico muchas veces pesa mucho más lo que el médico pudo haberte dicho. Y por ahí hay alguien que se anima a derrotar y a vencer. Dice, no importa lo que me digan, yo voy a seguir creyendo que Dios es el Dios de los milagros. Entonces esa es una persona que logra vencer esos parámetros, vencer esos pensamientos, atravesar esa barrera y dejar que la palabra venga a la mente de la persona y se haga fuerte, se haga una fortaleza. Esa es una persona que deja entrar la palabra y que puede caminar la vida con dirección. Entonces es muy importante, dígale a su hermano, muy importante sacar los pensamientos que nos sirven. Sacarlos, ¿me entienden? Entonces, cuando yo sé que la palabra controla mi vida, cuando yo sé que la palabra controla mi vida, ¿sabe cuándo nosotros somos verdaderamente
O sea, sale lo que somos, quienes somos, cuando estamos bajo presión. Cuando tenemos que tomar una decisión. Ahí sale lo mejor de nosotros. Ahí sale quien verdaderamente somos. Por eso es tan importante que yo, ¿cómo saber cuando la palabra controla mi vida? Cuando hay algo que me está presionando, cuando hay algo que me exprime. Pero yo saco lo que la palabra dice. No saco lo que me dicta la experiencia. No saco lo que me dicta el alma. Sino que viene una confianza, y esa confianza viene por la palabra que está incrustada en mi vida, y yo puedo tener paz. Y como decía el salmista, porque el salmista logró entender, el salmista dijo algo importante, fíjese lo que dijo, no es algo como para no pasar por alto, porque él dijo, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar. O sea, no está hablando de un viento norte fuerte. No está hablando de un frío fuerte nomás que llegó y una ola de frío. Está hablando de cosas muy importantes que con la palabra de Dios dentro nuestro, no importa que la tierra sea removida, que se traspasen los montes al corazón del mar, que bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, Dios es mi amparo y Él es mi fortaleza. Entonces eso es algo muy fuerte. Y una persona que logra entender esto es una persona que va a poder correr con dirección la carrera de la vida. Por eso, cuando sé que la palabra controla mi vida, cuando vivo una crisis o una presión fuerte que me exprime y que saca lo que verdaderamente yo soy, o saco las locuras que aprendí, que mal aprendí, o saco un rema de la palabra de Dios que me da confianza por cuanto esa palabra estuvo allí, y tal vez están traspasando los montes al medio del mar, pero la confianza que tengo una palabra rema en mi interior que me dice, no importa, pase lo que pase, Dios es tu amparo, Dios es tu fortaleza. Amén. Entonces hay confianza, brota confianza. ¿Por qué? Porque hubo una palabra que logró romper esa barrera que una vez me inculcaron, con la que me instigaron mucho tiempo. Vio que yo los otros días le decía a la pastora, porque estaba ministrando, y le decía, hoy pude entender cómo, porque yo siempre decía, ¿cómo puede ser que exista la trata de personas? Pero con el pasar del tiempo y ministrar a tanta gente me di cuenta cómo se convierten en barreras muchas veces cuando una persona es tan sometida a tantas cosas, cómo se forma una estructura de pensamiento y la persona no tiene la habilidad o la capacidad de discernir y de decir, yo hoy rompo y salgo de esto. Yo siempre dije, ¿cómo que no se levanta y vio como una película y no sé, le quema todo el lugar donde está y se va corriendo y le denuncia y que caigan todos presos? Siempre me pregunté, pero muchas veces he ministrado a mucha gente y me di cuenta que son estructuras que se van formando y fortaleciendo, que el diablo quiere que se formen y se fortalezcan, que no te dejan pensar, que no te dejan ver. Y que tal vez, por más que venga alguien y te quiera dar una opinión, de decirte, mira, pero yo entiendo que el bafle, que el monitor está mirando para este lado, pero qué bueno para que esté mirando para el otro lado, porque vamos a ganar mucho más amplitud. Te va a decir, no es así. No es así. Porque hay un parámetro mental, se acostumbró a algo. Entonces, por ahí podemos decir, esa persona vio, algunos dicen hoy, es un conservador, dicen de algunos, porque no quiere innovarse. Pero no es que es un conservador ni quiere innovarse. La estructura que tiene adentro no le permite innovarse. No le permite. Vos le podés decir, pero mira, si pintamos de este color y ponemos una ventana acá, y esto va a evitar aquello y lo otro. No, pero va a aparecer cualquier cosa. Porque hay una estructura adentro que si la palabra no la cambia, yo le digo, no gaste saliva. Déjale, está bien entonces, dígale. Porque hay una estructura adentro. Y al tener una estructura, muchas veces, a veces total, a veces parcial, en Cristo, no nos permite a nosotros correr con dirección la carrera de la vida.
Ahora quiero empezar con el tema. No nos permite correr bien la carrera de la vida. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo fue claro en esto. Y él dijo que el deportista se entrena ¿con qué dijo? Con disciplina. Con disciplina. Y la única manera que yo pueda cambiar la estructura de pensamiento en mi vida es con disciplina. Yo le puedo orar miles de veces. Va a quedar pelado usted yo de tanta mano que le ponga. Pero si no hay una decisión de decir con disciplina, me voy a preparar para la carrera de la vida, entonces es muy difícil que una persona pueda correr con dirección. Por eso él dice que, él mismo dice, yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien golpea al aire. Y vuelve otra vez a hablar de la disciplina porque dice, golpeo mi cuerpo y lo domino. Es decir, ¿qué es lo que hace? No dejo que lo que una vez, y me imagino Pablo, uno puede entender la vida del apóstol Pablo, me imagino los pensamientos que habrán querido venir en el tiempo en el que era Saulo de Tarso. Dice, golpeo mi cuerpo, es decir, lo domino a mi cuerpo para que lo que quedó atrás no vuelva de nuevo a querer afectarme y afectarme mi futuro y mi carrera. Por eso el apóstol Pablo compara a un atleta con un creyente que tiene que correr la carrera de la vida. Compara a un atleta, cómo se prepara, cómo se alista con un creyente, con alguien que va a seguir a Cristo. Porque seguir a Cristo no es fácil, pero no es imposible. Y digo no es fácil porque no es que sea algo re difícil, sino que el primer problema tenemos con nosotros mismos. El primer problema en Cristo no es el diablo, no es lo que pasa a tu alrededor. El primer problema que tenemos en Cristo para correr la carrera somos nosotros. Somos nosotros. Entonces, quiero que por medio de la palabra podamos ver cómo nosotros cristianos, hijos de Dios, podemos correr bien la carrera de la vida. Porque fuimos llamados a correr bien la carrera de la vida. Fuimos llamados no solo a correr bien, sino a terminar bien, con gozo, con alegría la carrera de la vida. A decir, he dado lo mejor, he hecho lo mejor. Fuimos llamados a eso. El Señor no te llamó a que corras una carrera llena de aflicciones, llena de problemas, donde no puedas solucionar tu aflicción, donde no puedas solucionar tu problema. No, te llamó a correr una carrera llena de problemas, llena de aflicciones, llena de obstáculos, pero con fe, con alguien que te ampara, con alguien que te fortalece, con alguien que tal vez encuentres en la vida que se está removiendo la tierra, pero estás tan seguro que hay alguien que te ampara, que hay alguien que te fortalece. Entonces puedes decir, yo todo lo puedo en Cristo, porque es Cristo el que me fortalece. A eso nos llamó el Señor. Y mi pregunta es, ¿qué necesitamos nosotros para correr bien? Para correr bien la carrera de la vida. Quiero hablarte de 3 cosas o 2 cosas y al final vamos a orar. Y una de ellas es que tenemos que tener objetivos bien definidos con el Señor. Pero no quiere decir que yo le pongo los objetivos al Señor. Amén. Sino quiere decir que yo soy el que tengo que entender cuáles son los objetivos que el Señor ha puesto para mí. Correr de tal manera, dice el apóstol, que obtengas el galardón. Que obtengas el galardón. Porque nuestra naturaleza es una naturaleza ganadora. Nadie quiere perder. Por eso es que desde chicos no queremos perder el trompo, la bolita, no queremos perder nada. ¿Por qué? Porque no porque seamos de un tipo de carácter. No, sino porque nuestra naturaleza es una naturaleza ganadora, porque Dios nos formó para ganar. Dios no nos creó para perder. Dios creó al primer hombre, a la primera mujer para ganar, no para perder. Entonces el apóstol dice, ustedes corran, pero para obtener el premio, corran con un objetivo definido. Que no andemos corriendo sin un objetivo, que no andemos sin rumbo, es decir, que uno no ande en esta vida sin rumbo, sin una meta, sin un sueño.
sino que pueda entender por la palabra cuáles son las metas que el Señor tiene, que pueda entender por la palabra cuáles son los sueños que Dios tiene para nosotros, cuáles son los sueños, cuál es el rumbo, el camino a seguir que la palabra nos indica. No hay mejor manual, mejor mapa que la palabra de Dios, porque es la que nos va a llevar a correr bien la carrera de la vida. Entonces el apóstol dice: no corras por la vida desordenadamente. No corras por la vida sin tener algo que alcanzar. Y usted dirá: pastor, ¿y qué es lo que tengo que alcanzar? Y lo que la palabra dice que debemos alcanzar. Si hay algo por lo que yo corro, es por alcanzar el reino de los cielos y su justicia. Ay, yo pensé que tenía que correr por el auto nuevo, por la casa, por no sé, por la moto nueva. No, eso es algo que va a venir por añadidura. No te preocupes por eso. Preocúpate por alcanzar, porque el reino venga, porque la justicia haga efecto en tu vida, por alcanzar la salvación, por estar seguro que el día que cerremos nuestros ojos aquí en la tierra, ¿qué va a pasar? Vamos a abrir allí en el cielo. Por el resto no te preocupes, porque la casa, el auto, lo material, eso va a venir como una añadidura, porque eso viene por añadidura, ni siquiera tenemos que pedirlo. El Señor dice: eso vendrá todo lo que estás necesitando. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, dice la palabra. Es decir, que tenemos asegurado lo que nosotros necesitamos. Pero lo que verdaderamente usted y yo necesitamos es asegurar el reino en nuestras vidas. Que el reino de los cielos esté en nosotros. No corras de una manera desordenada, pero tampoco corras con inconstantes. No corras con alguien que es inconstante, alguien que nunca termina nada, alguien que se desanima fácilmente. ¿Sabe que a estas personas la Biblia los llama veleidosos? Porque a veces se nos quieren pegar a alguno que no. Usted quiere correr, pero no te dejan. No corras con el que nunca termina nada. No corras con el que es inconstante. No corras con el que se desanima fácilmente. En criollo te dicen: no corras con ese que se picha enseguida. Ese no sirve. Ah, no, ese que está pichado enseguida no sirve. Corre con alguien que verdaderamente te va a llevar a la victoria. Proverbios 24:21 dice: teme a Jehová, hijo mío, y al rey. No te entremetas, dice, con veleidosos. No corras, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No corras con ese, el de doble ánimo. Empieza la carrera, nunca termina. No corras con ellos. No corras con los de inconstantes, con los que se desaniman. Tené cuidado. Yo con eso no quiero ni juntarme. Ahora yo me quiero juntar con el que me va a empujar a ir hacia adelante. Aquel que me va a ver tal vez que estoy corriendo mal, pero me va a decir: vení un poquito para acá. Acá tenés que salirte un poco del carril. Volvé a encarrilarte. El hombre de doble ánimo, dice el libro de Santiago, es inconstante en todo ¿qué? Sus caminos. Entonces, primero, correr con un objetivo bien definido. ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Hacia dónde tengo que ir? ¿A dónde debo llegar? Pero para poder llegar, necesito correr con dirección y necesito correr con gente que verdaderamente me va a ayudar a llegar. Con gente que verdaderamente no será gente que se desanima por el camino, gente que deja por la mitad las cosas, gente que pone las manos en el arado y no mira hacia atrás. Con ese tipo de gente es con la que tenemos que animarnos a correr. ¿Por qué? Porque son las que nos van a ir empujando, entusiasmando y diciéndonos: vamos que se puede. Pero cuidado con el de doble ánimo, cuidado con el inconstante, cuidado con aquel que no sabe ni lo que quiere. Ese no te va a llevar ni a la esquina de tu casa. Porque hay un objetivo trazado por Dios para cada uno de nosotros. Hay un objetivo. Y ese objetivo es el que tenemos que perseguir nosotros. Entonces corramos con un objetivo. Lo segundo que quiero decirte: corramos un corredor. Un corredor, ¿qué es lo que busca? Ponerse algo cómodo, buenas zapatillas ligeras. Lo mismo que alguien que corre una carrera de autos.
No busca el auto más pesado, trata de sacar todo lo que sea más liviano para poder ganar velocidad. El apóstol Pablo dice en la carta a los Hebreos que nosotros tenemos que sacar lo que nos es de peso. Pero está hablando del peso espiritual. El apóstol Pablo le dice a los Hebreos en el capítulo 12, verso 1, lo mismo, pero en el sentido espiritual, lo mismo que hace un atleta cuando se va a preparar. No se pone un atleta que va a correr una maratón, no se pone un borseo, sino que se pone una zapatilla que sea la correcta, ropa que sea ropa correcta, para que sea ropa liviana, que le permita tener todo lo que necesita, no sé, para poder correr esa carrera. Lo mismo que los autos de carrera, lo más liviano posible para ganar velocidad. El apóstol Pablo habla de la misma manera en la carta a los Hebreos, pero en el sentido espiritual. Porque el apóstol Pablo dice, por tanto nosotros, dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, es decir, tanta gente que nos está viendo, mirando cómo estamos corriendo, dijo el apóstol Pablo. Hay gente que nos está mirando, y yo creo que él está hablando de alguien, de gente que nos está mirando, que le estaba mirando, ¿por qué? Porque quería animarse a correr como él. Es decir, hay una gran nube de testigos, dice. Entonces, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo? Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Sacar lo que no sirve. ¿Qué es lo que te está estorbando en la carrera de la vida? ¿Qué es lo que te estorba? Necesitamos sacar lo que estorba, porque de lo contrario vamos a caminar mal esta carrera. Sacar lo que nos estorba es algo muy importante. Nosotros necesitamos quitar, y lastimosamente muchas veces nosotros corremos esta carrera, ¿sabe cómo? Cansados, agotados por el peso del pecado, por la culpabilidad que andamos llevando día tras día. El apóstol dice quitarse eso, quitar lo que no nos deja, lo que nos lleva a errar el blanco, el pecado, quitar de nuestras vidas. Porque a la larga produce cansancio, a la larga produce frustración, a la larga trae culpabilidad, pero también no nos permite avanzar con una buena dirección. No nos permite avanzar. Entonces necesitamos erradicar eso de nuestras vidas, y el Señor nos hace un llamado a cada uno de nosotros a que todo aquello que es una carga, todo lo que es una carga, Mateo 11:28 dice que todo lo que es una carga tenemos la posibilidad de entregarle al Señor. Esa carga espiritual que no te permite avanzar, esa carga espiritual que no te permite crecer, esa carga espiritual que no te permite correr con dirección la carrera de la fe, la carrera de la vida, esa carga espiritual que solamente te hace vivir de frustración en frustración, de fracaso en fracaso, de dolor en dolor. Hay que sacársela. Y la palabra dice en Mateo 11:28 que el Señor está esperando que nosotros quitemos esa carga, le entreguemos a Él y podamos correr en victoria, sin culpas, sin ningún tipo de resentimiento, sin ningún problema, que corras como ese deportista que está listo, preparado, disciplinado para llegar a la meta final. Sacar lo que nos sirve, diga conmigo, sacar lo que nos sirve. Amén. Una cosa tenemos que saber: el camino de la vida es siempre hacia arriba. Siempre hacia arriba. Proverbios 15, capítulo 15, verso 24 dice: el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol. Para el que es entendido, el camino de la vida es siempre hacia arriba. Porque el que es entendido dice: esto no me sirve, esto otro no me sirve, esto es un peso, esto tengo que sacar, porque esto lo que hace es me hunde. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, dice el libro de Proverbios. Amén. Y lo último que es importante, sigue diciendo el apóstol Pablo en la carta de los Hebreos, dice que él se despoja de todo peso, él asedia y corre
la carrera que tiene por delante, pero dice algo muy importante: puestos los ojos en Jesús. ¿Sabe que cuando a uno se le es revelada la palabra, como les dije al principio, y entiende cómo correr la carrera de la vida, no va a vivir dudando? El problema es que cuando la palabra no se me revela la palabra, me convierto en esa persona que cualquier viento de doctrina, cualquier pensamiento, cualquier palabra, cualquier Juan de los Palotes me endulza tan bien. Y primero creo que está todo bien, pero al final termino en dolor. Estos días me decía una hermana que estaba a punto de cerrar un negocio con alguien que le habló tan bien, pero no tenía paz. Tan bien, me contaba. Estos días que estábamos a hacer misericordia, ellos querían hacer algo y me decía, pero que el Señor como que algo le avisaba que no era, no le daba mucho crédito a la persona con la que estaba tratando. Hablaba muy lindo. Entonces llamó a otra persona y le preguntó y dijo, ni se te ocurra, le dijo. Hasta el día de hoy no me terminó todavía de hacer, ni me devolvió lo que me debía. Entonces es tan importante que nosotros tengamos los ojos puestos en Jesús, porque la palabra dice que el Señor siempre nos va a dar una salida. Siempre nos va a dar una salida. El Señor no nos va a abandonar. Cuando nosotros entendemos lo que significa correr la carrera bien, Dios te va a dar una salida. Dios te va a dar. Vas a estar tal vez metido en una situación, en un problema. Va a pasar algo, pero Dios te va a dar la salida siempre. Siempre te va a dar la salida. Por eso es tan importante que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra de nuestro Dios. Entonces, qué importante que nosotros podamos correr esta carrera bien.